Hola oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche en Main, capítulo 22. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés. Hola Lu, hola a todos. Sean nuevamente bienvenidos a este podcast dedicado a la obra y a la trascendencia en la cultura popular de nuestro amiguito Stephen King. Vamos a continuar con esta temporadilla dedicada a los compilados de cuentos de Stephen King. Sí, de hecho vamos a cerrar Sí, así esta es. temporada que hasta ahora abarcó 5 libros. Nos vamos a dedicar al sexto, que es Heart in Atlantis. Corazones en la Atlántida, un libro que un poco no queríamos leer porque sabíamos que era una temática que no nos interesaba ni nos interpelaba, Sí, que es la guerra de Vietnam. Entendíamos que era sobre la guerra de Vietnam. claro, sabíamos mal en Sí, realidad porque es sí un libro, un compilado de 5 cuentos sobre los años 60 atravesados por la guerra de Vietnam, porque está contado del lado de la cultura estadounidense, Ujú. pero no es políticamente sobre la guerra, sino más bien sobre el cambio social que produjo. Con lo cual es una lectura muy interesante. Sí, tenemos estas dos novelas y cuentos cortos en los cuales se nos presentan tres personajes que van a ir apareciendo y desapareciendo a lo largo de los relatos, algunos de una forma más protagónica que otros. Y está bueno para cerrar la temporada porque el formato es bastante híbrido entre cuentos cortos y novela. Tenemos 5 historias, pero están unidas no tanto por el argumento, sino más por la temática y por la temporalidad. Así Ujú. que es el puente entre lo que venimos haciendo, que es leer compilados de cuentos, y lo que vamos a volver a hacer, que es leer novelas. Sí, más viniendo de algo como Skeleton Crew, que maratoneamos unos cuantos cuentos. Lo que tiene Hearts in Atlantis de interesante es esto de que estén tan hilados los relatos, que algunos funcionan de forma separada y otros, Ujú. si no están agarrados, se caen al piso y mueren Sí, aplastados. sí, también en contraste con, por ejemplo, Skeleton Crew, que fue el último que leímos, Ujú. la sensación es bastante homogénea. Sí, sí, sí. En un momento sentís que esto podría ser una gran novela. Pero a la vez no. Es muy inteligente de parte de Stephen King haberlo separado, porque quería contar varias cosas bastante distintas. Y está bien que lo haya separado. Sí, le da más libertad para cambiar de punto de vista y también para hacer una suerte de paneo, Ujú. porque creo que no está tratando de ponerse en el lugar de una postura política ante los efectos de la guerra, sino de abarcar un poco más a partir de diferentes opiniones y diferentes roles también. No todas las personas fueron a la guerra, de hecho King no fue Ujú. por cuestiones médicas Por y tullido. por tullido. Y estuvimos averiguando un poco también quiénes eran los que iban y quiénes no, porque eso se habla un poco en el libro y la verdad que la selección era bastante aleatoria, había muchos motivos por los cuales no podías ir. Así que está tratando de pararse en todos los lugares que le es posible, supongo que también él midiendo hasta dónde sabe, y como siempre haciendo lo que él dice que hay que hacer, que es hablar sobre lo que conoces. Por eso creo que también muchos de estos relatos no suceden en la guerra. De hecho, No, ninguno ninguno. es en el campo de batalla. Hay que tener en cuenta que lo que pasa en los 60 es una sociedad que se transforma. A ver, los yankees suelen ser muy pro guerra en su mayoría, y acá hay un cambio donde una parte de la sociedad se está planteando qué carajo está pasando en Vietnam, Sí. por qué estamos yendo a una guerra tan lejos, para qué, y cuestionar este tipo de decisiones políticas. Si no me equivoco, esa generación se llama Baby Boomers. No tengo idea de los nombres, yo soy millennial nada Eh, más. Yo también soy millennial y no estoy de acuerdo con el término, no me siento representada. Sí, por eso está contado desde un lugar en el que hay una sensación muy persistente de arrepentimiento por lo que pasó. Y este recorrido lo hace también acorde a su generación. Sí, ¿dónde él estaba parado cuando esto pasó? Sí, empieza en 1960, pasa por 1966, 1983, 1999, que de hecho es el año en que salió este libro y es el mismo año del accidente de Stephen King. En parte por eso se vio bastante afectada la promoción de Hearts in Atlantis
y no trascendió como un bestseller de la manera que otros sí trascendieron, pero leyendo un poco reviews en internet y cuestiones, resulta que es el libro favorito de muchas personas. Creo que es por la identidad que pueden llegar a tener muchas personas con lo que está contando. Sí, y también por ser un intento exitoso de narrar en otro género, Sí. que es algo bastante difícil de lograr y algo que fue motivo de burla muchas veces de nuestro lado cuando escribe cuentos cortos sobre, no sé, una poesía. Una persona que come cuestiones. pasto. Sí, Y como bien vos decías, esto lo escribió antes de su accidente ujú, y se publicó después. Así que se puede considerar que es una obra pre-accidente. Que sí, hay como una división, medio como las obras antes y después de ese suceso. hay definitivamente una división. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que ya deberíamos empezar a Empecemos. hablar de los relatos. Como siempre vos lo vas a decir en inglés, yo lo voy a decir en español. Perfecto. El título del compilado es literal, Corazones en la Atlántida. Sí, por suerte. vamos a hablar sobre la metáfora de la Atlántida, que no es tan rebuscada como suena. A mí es un título que no me gusta mucho, pero leyendo el segundo cuento titulado igual que el compilado entiendo bastante por qué lo eligió. Pero vamos a estar hablando de eso después. El primero, Y de la película. las películas que vamos a dejar para el final, porque toma un poco del principio y un poco no importa. Empecemos Sí, sí. por el primero. Creo que ya sentamos una postura sobre Sí. la adaptación. ¿Cómo se llama en inglés el primer relato? Se llama Low Men in Yellow Coats. Ampones con chaquetas amarillas. Ok, no esperaba que dijeras eso. No esperaba que dijeras eso. Son sujetos bajitos, sobre todo amarillos. Este cuento transcurre en 1960. Ajá. Tiene como protagonista un niño llamado Bobby Garfield. El nombre más ñoño que se le puede dar a un personaje. Y de hecho Bobby es un personaje bastante ñoño. Que vive con su madre. Es como en The Body una representación de la clase más baja. Y también de una familia bastante rota, porque el padre falleció y la relación con su madre es bastante distante. Y el cambio que se produce en la vida de Bobby en este relato es que llega un sujeto misterioso, un señor llamado Ted Brodigan, que resulta ser casi una figura paterna Sí. para Bobby, enseñándole a través de este coming of age un montón de cosas sobre la vida. Usando como pilar, la literatura. Sí, eso es bastante interesante porque también lo pone en un rol de maestro. De maestro, sí. Y el análisis que hacen de la literatura, no solamente de los significados de la literatura, sino del proceso de leer, todo es bastante rico e interesante. En sí es un coming of age cuya trama es bastante menos interesante que el género en sí, porque lo que nos cuenta es que a Ted Brodigan lo persiguen estos low men in yellow coats y dejan señales por el pueblo donde vive Bobby. Brodigan le pide que él esté atento a esas señales y por la relación que ellos empiezan a desarrollar, Bobby no lo hace. Así que la paranoia va creciendo hasta que Ted es capturado por estos seres y ahí hay como una cuestión medio sobrenatural. Que ya tenía que ver con Ted teniendo el poder de ver dentro de los otros y qué sé yo, que me parece que no es lo más trascendente. Este es el único relato que presenta una situación más fantasiosa, más paranormal, que ya vamos a entender por qué es así. Igualmente, para mí eso está de más, el factor sobrenatural, porque es un cuento que está apoyado en la construcción de un mundo sumamente detallado de conocimiento que Bobby empieza a descubrir en su transición hacia la vida adulta y se apoya mucho en la relación entre Bobby y Ted, que poco tiene que ver con lo sobrenatural. Es más que nada una dinámica de aprendizaje, de lectura, de revelaciones y sí conecta muy desde lejos con la temática de la guerra a partir de este advenimiento de una amenaza que ellos sienten desde un lugar muy paranoico. Sí, que los puede llegar a separar. Una sensación que me atravesó cuando lo leí, esto puede ser una barrabasada lo que voy a decir, pero sentí que era Ad Pupil con derechos humanos.
esta relación que se complementa y hay una conexión muy fuerte, pero bueno, en este caso es mucho más sana y humanista. No es aberrante. Hay puntos de comparación. Vamos a introducir a los compinches de Bobby Garfield en esta aventura, que creo que son más que importantes, porque como decíamos al principio, son 3 personajes los que vamos a ir descubriendo y desarrollando a través de estos 5 relatos. Bobby es el primero. Bobby es el primero. Su mejor amigo, Sally John. Sally John. Y su mejor amiga, Carol. Carol Gerber, que es top 5 de personajes mujeres de Stephen King. Sí. Sí, vamos a hablar bastante sobre este personaje. De todos modos, hay algo muy triste y es que ninguna de las historias está centrada en Carol como protagonista, pero atraviesa las vidas de todos. Sí, tiene un peso muy fuerte. Sí, es un personaje muy importante. No sé por qué eligió contarlo siempre desde el costado, pero aún así Carol es un gran personaje, sumamente complejo y muy rico. Recordemos también que este libro fue escrito en el 99 y los 90 son la década en que King se dedicó bastante más a escribir personajes mujeres y a desarrollarlos mejor, porque no venía, no tenía un gran historial en el asunto. Tenemos también a la mamá. Sí. Creo que subraya la soledad de la niñez, porque ella es una figura bastante imperfecta. Lo que me parece también tridimensional. Liz se llamaba la madre. Liz Garfield. Y parte de lo que sucede al final de esta historia, que nos cuenta la rebelión de Bobby, tiene que ver con volverse en contra de esta generación distante que le mintió. Sí, muchos preconceptos son los que nutren la relación entre la madre y Bobby. La madre repitiendo siempre frases prehechas y nunca dudando de las mismas. Todo el tiempo diciendo cómo son las cosas y no intentando cambiarlas. Se maneja mucho con lemas. Muchos lemas, sí. Con frases armadas y eso también... Es muy también de acá. Sí. En Argentina, generaciones anteriores diciendo... Es que está puesto... Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Está puesto en contraste muy evidente que Bobby es un niño sensible que se pregunta todo y está descubriendo cuáles son los medios para enriquecer esas preguntas, que sería la parte, el rol que juega Ted en cuanto a lo literario. Y la madre, que tiene estas ideas muy herméticas sobre las cosas, inclusive sobre el padre de Bobby. Sí. Y le llena la cabeza a su hijo con ideas que después él descubre que no eran ciertas, con lo cual hay una tensión muy fuerte entre ellos y lo que en principio es un amor incondicional por su madre, una necesidad de lo recíproco, termina siendo un enfrentamiento ideológico. Y al final de esta historia nos enteramos que Bobby se rebeló y terminó siendo un adolescente, un delincuente juvenil, pero que en base a lo que nos contaron durante bastantes páginas, porque es muy larga esta novela corta, la influencia de Ted Brodigan es lo que lo saca a él de hundirse en ese comportamiento y llega a una conciliación con la madre. La narrativa es bastante detallada y bastante lenta, o sea, la construcción es muy minuciosa. Y el final sucede a toda velocidad. Sí. O sea, lo que se nos cuenta a partir de que Ted es capturado hacia el futuro de Bobby es muy veloz. Pareciera casi que nos pone a nosotros, lectores, en el lugar de Ted, que es capaz de tocar a alguien y ver hacia el futuro en una visión simultánea e intensa. Pero en sí podemos decir que el final es conciliador. Sí, usando un elemento fantástico. Yo en un momento lo pensé como una excusa, después lo pensé como un fanservice, que es la inclusión del mundo de Dark Tower. Sí. Que no sé si criticarlo, porque no leí Dark Tower, pero me parece una picardía basar toda la resolución de la historia en Dark Tower. Para mí también. Todo lo que es sobrenatural, independientemente de Dark Tower, todo lo que es factor sobrenatural en esta historia y querer de alguna manera vincular esta temática tan anclada en la realidad y en la historicidad con algo fantasioso me parece innecesario, ni siquiera fallido. O sea, solo no hace falta. Claro. Es para el lector, o por lo menos para mí, lo que más me atrapó
fue esta convulsión de la niñez que está atravesando Bobby. Cómo se empieza a mover el piso de los conceptos, Sí. digamos. Eso es muy interesante y es lo que te mantiene leyendo. Sí, Porque sí. estás viendo cómo alguien crece y está contado de una manera perfecta. Sí, la historia se centra mucho como en el punto de quiebre. Ves el momento Sí. exacto donde se quiebra y se desvía el rumbo de Eso, los pensamientos y la sí. vida de Bobby. Eso que estás diciendo en realidad es una temática a lo largo de todo el libro, que es volver al punto de inflexión en el que se tomaron las decisiones y aparentemente se tomaron mal, porque por lo menos del lado de King hay una sensación casi de culpa Sí, con un mea respecto a lo culpa. que pasó. Esto se nota mucho más en el siguiente cuento y en lo que es la metáfora de Atlantis, que se empieza a establecer en el primero, cuando Bobby se pregunta, a partir de sus nuevas lecturas adultas, si acaso no existen los adultos, que la idea del adulto es una ilusión y todo lo que ellos consideran eje de la vida, como el dinero y los negocios y las guerras, son en realidad juegos. Sí. Y Bobby piensa esto es muy horrible como para siquiera pensarlo. Pero es el principio del cuestionamiento que en este cuento está muy contrapuesto a la figura de la madre. Hay además algo bastante interesante que le dice Ted Brautigan a Bobby sobre su mamá cuando él se empieza a distanciar por lo que pasa en este relato, que es una situación en que Carol, la amiguita de Bobby, sufre un bullying bastante violento, la golpean con un bate Sí, hasta no dislocarle faltan- un brazo. No faltan en este relato los bullies, que Siempre. siempre están los nenes buenos y los nenes malos. También hace un recorrido a lo largo del tiempo. ¿Quiénes son esos bullies después en la facultad y en la guerra? Sí, ¿Cómo lidian con la misma situación los que abusaban del poder desde el principio? Eso es una temática bastante central, de hecho. Y bueno, pasa esto, a Carol la atacan estos niños y Ted, con su magia Dark Toweriana, le arregla el hombro, pero la madre de Bobby piensa cuando entra a la habitación que la estaba abusando sexualmente. Esto bastante reflejado en algo que a ella le acaba de pasar sí. con su jefe. Y ahí Bobby, bueno, se enoja muchísimo y se produce lo que después sería el distanciamiento mayor con su mamá, pero Ted le dice algo bastante interesante que para mí tiene que ver con el tema del cambio social, y es que la madre quizás tapó lo que ella sabía y lo que ella temía con lo que deseaba que fuera, desear en términos de esperanza. Y está no culpándola, pero sí poniéndola como responsable del lugar en el que eligió pararse para analizar y actuar. Esto se ve bastante en el siguiente relato, el tema de una generación que es crédula y naif. Y es algo que completa bastante al personaje de la madre, porque todo el tiempo se nos presenta como una mina que la tiene clarísima, y no es tan así. Lo que ella cree que sabe en realidad es una estructura que repite. Como una gran zona de confort donde se para y Sí, deja que todo funcione. y cuando ahí. se cae Se cae. para mal. ¿Algo más que quieras decir sobre Low Men in Yellow Coats? No mucho más. O sea, creo que ya atravesamos los puntos importantes. Y a partir de ahora se puede pensar este relato como una intro a lo que va a venir y a cómo se van a desenvolver los personajes a partir de ahora. Estos personajes que decíamos que son Bobby, Carol y Sally John, como sus decisiones, su forma de pensar, siendo niños casi preadolescentes. Se empieza a construir Sí. en este relato. Lo que ya contamos sobre el bullying a Carol es un punto de inflexión para los tres. Cambia el panorama de ahí en adelante y tiene consecuencias muy grandes en los siguientes que se acercan a la vida adulta de los niños. A mí me pareció bastante inteligente la manera en que caracterizó a los personajes para poder contar diferentes aspectos de la cultura en los 60, porque Bobby, podemos decir que es el más sensible, Carol es la más racional, que también es una decisión que me parece muy acertada, que le haya dado la racionalidad a una chica y no a otro varón. Y Solly John es quizás el más comprometido con... Más funcional. O al no menos sé si no sé si comprometido es la palabra. Yo creo que él está
comprometido, pero cuando digo esa palabra me refiero a que no cuestiona. O sea, va a cuestionar, pero cuando ya es demasiado tarde. Es más obediente. Sí, obediente podría ser, pero tampoco, porque Sally John, que es un personaje que conocemos muy por encima en este cuento, y creo que de los tres es el que menos llegamos a conocer, es el que hace lo que se supone que tenía que hacer. Y es también físicamente, y por lo poco que sabemos de él, muy representativo del American Dream. El jugador, ¿cómo se dice? Patriota, el jock, el sí. patriota. También creo que por eso le dedica menos tiempo. No sé si King conoce mucho de esto. Igual es un personaje necesario e interesante, Sí. y ya llegará su cuento más Claramente. adelante. Pasemos entonces al siguiente relato. Hearts in Atlantis. Hearts in Atlantis. Este es el mejor. Literalmente es el core, es el corazón de estos Exactamente. relatos. Es el Cora. Este es el mejor, y mejor es una palabra muy subjetiva, pero no me importa. Este es el mejor porque realmente encapsula un espíritu de época que es muy difícil de transmitir, sobre todo para lectores como nosotros, que no vivimos en Estados Unidos. Lo poco que sabemos es a través de la cultura pop, que de hecho ya está bastante tergiversada por valores de la industria y un montón de temas, y que nos llegue con tanta precisión la sensación que intentó describir es muy logrado por parte de King. Sobre todo porque lo hizo de una manera poco convencional. Como decíamos antes, este libro no es político, pero sienta posturas políticas y él no se pone del lado de nadie. Quizás nosotros nos relacionamos mejor con este también por una cuestión generacional. Sí, estamos hablando de una historia que transcurre 6 años después del anterior, estamos en el 1966, y el protagonista es un universitario que Sí. recién empieza sus estudios, que es Peter Riley. Que como personaje creo que encarna varios de los mayores defectos de la época. Hay algo que le dice Ted, volviendo a la historia anterior, a Bobby, que es como empezar a leer un libro. Si tiene 200 páginas, por ejemplo, léete las primeras 20 y después ahí decidís si lo seguís o no. Y a mí me pasó algo con esta historia que es que no conectabas. No conectaba, no entraba en juego. Me parecía este personaje muy canchero y no sabía qué quería contarme. Sí, es difícil eso que mencionás, saber de qué está hablando. Y pareciera que King se ataja en la historia anterior diciéndonos, Sí, dele sí. tiempo, que Es muy meta. ya va a funcionar. Estoy yendo hacia un lado, no estoy divagando. Cuando empecé Hearts in Atlantis me quejé porque me parecía muy aburrido. Como vos decís, no entendía cuál era el punto. No lograba entender el lugar en que estaba parado este personaje. No entendía sus motivaciones ni sus ideas, precisamente porque no las tiene al principio del relato. Y se nos presentan un montón de personajes de golpe, todos muy poco interesantes, todos pibes de 20 años. Parece una película para adolescentes sobre la universidad, tipo American Pie. Sí, en que ves un montón de hombres blancos desperdiciando todo su potencial y sus privilegios, y vos sabés que muy pronto eso se les va a arrebatar, así que también es bastante irritante. Pero va tomando forma hasta que se transforma en lo que es el relato más sólido y más representativo del libro, en términos de espíritu y de tono, además de reforzar la metáfora de Atlantis. Contemos de qué se trata brevemente. Sí, Peter Riley está viviendo en una residencia universitaria, en la Universidad de Maine, obviamente. Es becado y tiene muy buenas notas, pero en determinado momento alguien lo introduce en un juego de cartas, que es Los Corazones, de ahí viene Hearts in Atlantis, en parte del título, y empieza a ser adicto al juego. Se hace adicto. Y hay apuestas en el medio, etcétera. Y no solo él, sino un gran grupo de alumnos se junta a jugar este juego de cartas, haciendo que decaiga el nivel universitario de una manera estrepitosa, y el riesgo que se va presentando y no quieren hacerse cargo es que si se van de la universidad van a Vietnam. Tal vez no de una forma tan directa, pero es muy grande la probabilidad de que eso pase. Sí. Y a pesar de tener este monstruo enfrente, siguen jugando a las cartas. Sí, se dan varias cosas. En lo que vos decís hay una transformación, y King nos hace sentir que es una caída por un barranco. Incluso hay un personaje que es el compañero de cuarto de Peter Riley, se llama Nate Hoppenstand, que le dice: el mundo se está cayendo y ustedes están reprobando
la universidad por un juego de cartas, un juego estúpido de cartas. En este cuento hay varias cosas que son pregnantes. Es difícil saber por dónde empezar porque es climático. Y hay varios puntos que hacen a la construcción de este ambiente. A mí lo que más me resonó fue que la guerra está contada casi como una consecuencia, un castigo para esta generación que es descomprometida y naif y que no tiene opinión. Está muy representada por el personaje de Peter Riley, que es, como vos decías, bastante canchero. Cree que sabe algo, pero en realidad... Prepotente. Sí, creo que su mayor pecado, entre comillas, es creer que sabe algo que no sabe. Es un personaje que se ve abrumado por esta falta de saber y se esconde en la adicción al juego. El ritmo narrativo tiene mucho que ver con esto. Me cuesta encontrar un orden para contarlo porque creo que todo está entrelazado de una manera muy funcional al relato y todo sucede al mismo tiempo. Todo está en función del mismo concepto. Pero el ritmo narrativo hace mucho hincapié en la intensidad del presente como un medio para evadir selectivamente el presente, porque a través de la adicción, que es bastante distinto a una fantasía o a soñar despierto, Peter tiene la oportunidad de tener estos grandes baches de tiempo muerto en los que no tiene que pensar ni responsabilizarse por nada, a pesar de que, como le dice su compañero, se está cayendo el mundo y desconecta de la situación actual, que es tanto social como propia, académica, generando un montón de excusas y mintiéndose a sí mismo sobre el tema. Lo que a mí me chocó mucho, y después cuando empecé a entender para dónde iba, lo sentí muy necesario, que es el abuso y el derroche del tiempo. Sí. Que tiene que ver con lo que está dado por sentado, con una idea romántica de la juventud eterna que está a punto de ser destruida. Y Peter Riley se repite a sí mismo: hay tiempo para estudiar, hay tiempo para hacer llamadas por teléfono, hay mucho tiempo, pero no hay mucho tiempo. No. Y ahora con el diario del lunes es muy irritante ver que esa era la postura de la juventud. Una juventud que creía que tenía todo bajo control y que podía establecer sus propias reglas dentro de este mito que estaban viviendo, que es la Atlántida, de una forma muy metafórica. Sí, King usa el término Atlántida para referirse a esa época gloriosa, preguerra, que nunca se puede recuperar, y a esta generación que la habitaba, que fue obligada a reaccionar y después, consecuentemente, a arrepentirse. Y que fue dañada también para siempre. Sí, es un momento en el que tienen que tomar una determinación. Tienen que pararse de un lado de la historia. Exactamente, no es de un lado en una situación, es en la historia. Sí. Es un momento muy importante para la sociedad norteamericana. Y si no decidís vos, va a decidir otro por vos. Porque ya no decidir cuál es tu postura es decidir cuál es tu postura. Sí. Y estás de un lado o del otro. Sí, no existe ser apolítico. Se ve bastante más definido el tema en el personaje de Carol Gerber, que es compañera de universidad de Peter, y es, creo, quien le mueve los engranajes en el cerebro al protagonista, que empieza a reaccionar al cambio porque ve a su alrededor pequeños símbolos de posturas que los demás están tomando. Carol tiene una ideología muy fuerte y toma una postura muy extremista, que es antiguerra, pero ya de forma activa. Sí, manifestándose y formando parte de grupos a favor de la paz y, bueno, eventualmente teniendo que ver en una manifestación que es casi un terrorismo, que ponen una bomba en creo que una facultad o un laboratorio y matan sin querer a un grupo de estudiantes. Sí, los efectos colaterales que se trasladan de la guerra a la sociedad. A ver, lo que todos sabemos es que los yanquis nunca tuvieron una guerra en su propio territorio, más allá de las civiles. Y ahora empiezan a tener estos grupos que se manifiestan en contra de las decisiones políticas y están trayendo las consecuencias físicas a su propio territorio. Hay algo que sucede que lo vamos a ampliar en los próximos relatos. En el cuento que es sobre Sally John, quizás Sí. se puede poner esto más en contraste con la figura del soldado que ¿Qué estuvo en pasaba Vietnam ¿Qué y pasaba? peleó Sí. y volvió con una medalla, y la figura del activista que se quedó defendiendo una ideología y desapareció
no solo sin pena ni gloria, sino condenado socialmente por este tipo de cosas, este tipo de tiros por la culata. Volviendo, Carol, que es en principio una conocida de Peter y después una novia temporal, trata de explicarle a él por qué se está poniendo cada vez más del lado del activismo en contra de la guerra, y gran parte del motivo por el que ella se tuerce ideológicamente es lo que pasa en el cuento anterior con Bobby, cuando ella es atacada por estos 3 bullies y abandonada con un hombro dislocado. En ese cuento Bobby la lleva hasta su casa y ahí la cura Ted Rottigan. Sí. Pero ella lo recuerda como lo más importante que alguien hizo por ella, que fue pararse ante alguien y defenderlo. Ahí está el vínculo con la primera historia y por qué algo que pasó en ese cuento dispara los destinos de los 3 personajes. Sí, eso no lo mencionamos con detalles, pero hay una actitud épica de Bobby rescatándola, haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder llevarla hasta la casa de Ted. Y claramente esto queda marcado a fuego en Carol y en todas las decisiones y posturas que va tomando. Sí, algo muy interesante sobre Carol es que está muy apartada de ese romanticismo naif de la época. Y es, ya lo dijimos, pero es el personaje más racional, de hecho demasiado racional. Y en su relación con Peter Riley, ella se comunica algo muy importante a través de una ecuación. Sí. Y esa ecuación que son 2 dibujitos, un corazón con una flecha sumado al símbolo de la paz, igual información. Es bastante representativo de Halcyon Atlantis el libro, si bien no he leído mucho análisis sobre eso en internet. Creo que se lo toma como una cosita de color. Pero hay algo muy personal de Carol puesto en esa ecuación matemática, y es que, por lo menos desde el lado que yo lo entiendo con la información que se nos da, porque como no está explicado, recae bastante en la deducción personal, pero creo que se pueden llegar a entender los términos a partir del personaje de Carol y se puede desglosar más o menos así. Hay un motivo que la lleva a manifestarse, que es este acto heroico y totalmente propio del amor de Bobby por ella, que sería el corazón. Sí. Tenemos el símbolo de la paz, que es la necesidad de crear un símbolo de resistencia, y a lo largo de todo este cuento se nos cuenta cómo surge ese símbolo, cómo pasa de ser algo que nadie sabía que significaba hasta ser un emblema de esa generación. Se habla bastante sobre Philox. Sí. Y las ideas que tienen que ver con dejar de hacer lo que te dicen y con dejar de jugar el juego del otro. Y que el resultado sea information, una palabra que ella usa cada vez que tiene una conversación que se va volviendo un poco personal. Creo que está relacionada a que esa es la manera de conectarse con el otro. Sí, de entenderlo, sí, de generar realmente un intercambio que tiene que ver con lo confesionario. Sí, habla de información de valor, de información no banal, de saber... De información ligada a algún tipo de intimidad, de una comprensión muy profunda del otro. Y es una ecuación en sí pacífica, porque está totalmente en contra de la guerra, que es atacar al otro. Entonces es esta ecuación, que es central en Halcyon Atlantis, es el personaje de Carol Gerber. Con lo cual es todavía más triste que no haya una historia sobre ella, pero su arco no termina en este cuento. Hay un personaje que está bueno rescatarlo en este mar de personajes que surgen en esta historia, son muchísimos, que es Stock Jones. Vos recién mencionabas el símbolo de la paz, que no sabían qué era. Eso está bueno pensarlo. Lo describen por la forma. Pensar que algo que nosotros vemos de una forma tan natural, en un momento nadie sabía qué significaba eso. Parece Forrest Gump cuando van descubriendo, no sé, la carita feliz. Sí, es exactamente eso. Bueno, Forrest Gump está contada también en los 60. Sí. De hecho, él va a Vietnam. Sí. Bueno, Stack Jones es un compañero que es paralítico. Y se presenta con una campera que atrás tiene el símbolo de la paz. O esto que nadie sabe qué es. Y nadie se lo pregunta. Nadie dice, ¿por qué tenés eso ahí? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Llama la atención, pero nada más. Pero lo adoptan sorprendentemente rápido. Sí. Una vez que empiezan a entender de qué se trata. Porque hay una necesidad no hablada por encontrar ese lugar que ellos quieren ocupar en este contexto sociopolítico.
no existe ese lugar, lo tienen que crear. Y eso es lo que está pasando en Halcyon Atlantis. Y hay un acto que comete este personaje que es el de escribir un graffiti donde enuncia fuera Estados Unidos de Vietnam. Sí, fuera la guerra de Vietnam. Exactamente, esto que yo a veces creo que se toma un poco en burla en Sí. la cultura popular, todo lo que es Vietnam. El hipismo en general. El hipismo, Está- Vietnam, está llevado a un lugar la de- derrota social. Está llevado a un lugar de ridículo que no tiene nada que ver con lo que realmente sucedió. Casi que se terminó ridiculizando el símbolo. Y este personaje sentando una postura tan, pero tan fuerte en una institución pública y educativa, es decir, estar en contra de un gobierno, de una postura. Esto no era moneda corriente, la generación no se comportaba así, o por lo menos eso es lo que nos cuenta King. El resto estaban jugando a las cartas mientras reprobaban y perdían sus becas. O sea, el nivel de falta de compromiso y de cobardía está cuestionado desde el principio por el personaje de Stoke Jones, que es quizás el único que sabe, que entiende lo que está pasando y que tiene una postura antes de que se empiece a correr la voz. Está bueno que es un personaje con tal vez menos privilegios que los otros, ya de ser discapacitado y tener que... No tiene familia. No tiene familia. Hay una parte muy buena que se preguntan qué hace esta persona en el, no sé, el segundo o tercer piso del edificio. Sí, si no había rampas. Si es discapacitado, ¿por qué tiene que hacer tanto esfuerzo? Y se entiende que un poco es una decisión propia de siempre estar en el peor lugar y un poco maltratarse. Yo creo que tiene que ver con que él no quiere ser menos porque no se siente menos. Y así como los demás tienen privilegios caídos del cielo y no los aprovechan, él no tiene ninguno y no los quiere. Algo muy interesante del personaje de Stoke Jones es que aparece siempre hasta el momento en que se produce el clímax del cuento, que es cuando él se cae en la nieve y todos los estudiantes lo ven desde una ventana y les agarra un ataque de risa. Sí, va como loco con las muletas caminando por la nieve hasta que se Ese cae. es el clímax del relato, Sí, cuando van a rescatarlo y lo llevan a la enfermería. Hasta ese momento, este personaje aparece siempre de costado. Siempre cruza las situaciones. Hace un comentario desde una esquina, lo ven pasar, le dicen algo, tiene una respuesta. Todo es muy lateral. Porque eso es lo que estaba pasando. O sea, lo que sucedía estaba alrededor. Y me gusta cómo está incorporado este personaje que empieza a infiltrar todo esto en un ambiente en que nadie habla de esto. De a poco en la historia se van resolviendo el destino, cada uno de los personajes, cómo algunos terminan cayendo en se podría decir, en desgracia y teniendo que abandonar la universidad, como Peter Riley se salva por los pelos. Se salva en un momento y se pone las pilas, pero muy, muy al límite. Muy al límite. Carol la abandona. Carol tiene que deja la universidad. Ella es noviecita de Sally Young, que va a Vietnam. Tiene que dejar la universidad porque la madre es alcohólica. Hay una cosa muy interesante que dice Carol en un momento, que se lo dice a Peter, que es algo así como: qué bueno que soy mujer en este momento. Es buen momento para ser mujer. Es buen momento para ser mujer porque no va a la guerra. Sí, y Stoke Jones dice: es mal momento para tener un uniforme. Peter Riley cruza estos dos comentarios en su mente cuando Jones se lo menciona. Igual creo que la mejor frase de todo este libro también es de Carol, y es algo que le dice a Pete cuando él muy inocentemente le dice que ella se vaya le rompe el corazón, sí, acentuando la estupidez de Peter Riley, que es uno de los personajes más irritantes, pero irritantes de su pasividad, ¿no? Y Carol le responde: los corazones son fuertes, Pete. La mayor parte de las veces no se rompen. La mayor parte de las veces solo se tuercen. Ella es tan racional y encarna con tanta fuerza un nuevo espíritu de la época que se viene que contradice hasta las nociones más básicas. Los corazones no se rompen. O sea, es muy interesante el lugar en que está parada Carol Gerber y cómo lo comunica constantemente, sobre todo a través de esta ecuación que forma parte de Halcyon Atlantis. Definitivamente el mejor de los relatos. Es el más abarcativo. El que le da sentido a todo. Le da sentido a todo, sí. Sí, es sí. La espina dorsal del compilado. Como a veces decimos en estos compilados de cuentos, Stephen King nos sube en una montaña rusa, o nos subimos nosotros en la montaña rusa de Stephen King y subimos y bajamos. Al parque de diversiones de King. De tío King.
pasa algo muy raro. Estamos muy arriba, Qué lástima esto. y baja. Sí, llega Blind Willy. Blind Willy, Willy el ciego. Ya estamos en el año 1983. O sea, esto es postguerra. Un cuento que lo escribió un par de años antes y de alguna manera lo reayornó para meterlo acá. Sí, Lo metió esas muy a la cosas no fuerza. funcionan. Empujó y dijo, acá tiene que entrar. Blind Willy nos cuenta la historia de uno de los bullies del primer cuento. El que le pega. Ni siquiera el que la sostiene mientras le pegan. O sea, la peor escoria. ¿Por qué habría de interesarnos leer esta cantidad de páginas sobre una escoria semejante? Es algo que no entiendo. Hay algo que no mencionamos que es además de estar estos tres personajes troncales en las historias, es un objeto que es el guante de béisbol tan representativo de la cultura norteamericana. Sí, un objeto que simbólicamente atraviesa todas las generaciones. Sobre todo del lado de King, que es muy fan del béisbol. Bueno, un guante que alguien se lo roba, que es este Willy. Willy. ¿Willy se llamaba o tenía otros nombres? No recuerdo. A decir verdad, no tengo muchas notas sobre este cuento porque considero que es el peor de este compilado y desearía que no existiera porque lo que nos cuenta es que este bully creció, fue a la guerra, volvió y ahora adoptó 3 personalidades que reconstruye todos los días en una rutina bastante rígida que empieza a la mañana y termina a la noche. Es más, este cuento está contado hora por hora, lo cual lo vuelve bastante peor. Y una de estas personalidades, que es Blind Willy, es un veterano que se sienta en la calle a pedir monedas. El tema es que no es ciego. O sea, en realidad lo que está haciendo... Hay varias cosas acá. En sí, Willy Sherman, creo que se llama, Sí. se vuelve ciego cuando adopta a esta tercera persona. Podemos pensar que un poco por estrés postraumático, pero yo creo que es por el curro de sentarse a recibir plata de arriba por lo que se supone que hizo en la guerra, que tampoco es tan así. Creo que hay una combinación de su autopercepción como héroe y como víctima que me resulta muy chocante. El nombre verdadero, porque es bastante confuso, es Bill, en realidad. Bill Sherman, que pasa a ser Willy Sherman y después empieza a ser Willy Garfield. Hay una personalidad que es la fachada. Sí. Es como si se fuera metiendo adentro de sí mismo y representando su experiencia antes de la guerra, en la guerra y post. Está el que es como un oficinista, el que está vestido como un soldado y finalmente el que es veterano de guerra, que es ciego. El tema de la ceguera, que nos explica que se va apropiando y se apropia de algo que pasó. Termina siendo ciego en un momento en el que está pidiendo monedas. No termina siendo ciego. Para mí lo que pasa es que se la cree demasiado. Eso es lo que sucede. O sea, su manera de lidiar con lo que pasó es trasladar esto al presente a través de una mentira. Y lo usa, que creo que acá está lo que a mí me molesta sobre este personaje, lo usa de manera aprovechadora. Porque no es algo con lo que él vive, es algo que él genera todos los días para obtener un beneficio. Y apenas ve amenazado ese beneficio, que es el policía, no recuerdo el nombre, hay un policía que le dice, yo sé que sos un curro y que le cobra la parada. Toda mentira, le cobra la parada. Es cómplice también. Sí, él reacciona con toda la violencia traída, o sea, creo que lo que considera es matarlo. Sí. Al final del relato considera mandarlo a matar. Entonces es un personaje que caretea algún arrepentimiento, pero no lo refleja en la manera que está eligiendo vivir su vida ahora, una vez de vuelta en la sociedad libre. Es muy difícil empatizar con este personaje. Además, hay un exceso de literalidad en lo que nos está contando King. Sí, en un momento dice algo así como que en Nueva York casi nadie se fija en nada que no sean sus propios asuntos, que de alguna forma todos son ciegos. Sí, basta. O sea, ya entendimos. Volviendo a la ceguera, que es como lo más importante, es el momento en el que este personaje está en Vietnam y rescata a Sally John. Ah, sí. Que es la conexión más fuerte de todas. Sí, creo que pensando él que Sally John no sabe quién es él. Sí. Que es el bully que le pegó a Carol o que participó de ese maltrato innecesario. Eso también es raro. O sea, la manera en que está vinculado este personaje con dos de los... O sea, me parece más orgánico en el cuento anterior que Peter Riley circunstancialmente conozca a Carol en la universidad
Y es lógico que Carol sea novia de Sally John porque ellos en realidad crecieron juntos. El que se va a otra ciudad es Bobby. Así que hasta ahí la relación está bastante poco forzada. Pero acá ya siento que se va de tema para meter este tipo y este cuento que escribió antes aparte. Como que tenga un lugar en ese triángulo que son Bobby, Sally John y Carol. Está chanfleado como desprolijo. Y esta idea del chabón escribiendo todo el tiempo, es muy me raro. arrepiento de todo corazón es muy raro. por haberle hecho daño a Carol. No funciona a ningún nivel este cuento. Sí, de hecho, creo que le dedicamos demasiado tiempo. Es lo que te iba a decir. Sí, no, yo ya fue. en mi corazón yo quería hablar menos sobre este cuento, así que vamos a cortarlo acá. ¿Qué hacemos en Vietnam? Why We Were in Vietnam. Ahora, 1999. Exactamente, avanzamos al año 1999. En que fue escrito este libro. Posguerra a full. No sé si fue escrito, es el año en que salió este libro. Sí, pero probablemente lo haya escrito entre el 98 y el 99. No creo que haya llevado mucho más tiempo. No sé porque el accidente de King fue en junio. Esto no es relevante, pero el accidente de King fue en junio. El libro salió O sea en septiembre. que tenía ya que estar escrito antes de junio y, Sí, seguramente y lo haya la terminado. edición y cuestiones. Ese es el cuento de Sally John. Es el de Sally John, bastante congruente con el personaje de Sally y bastante... Le rinde honor. Me gusta bastante eso sobre Hearts in Atlantis. Y es que nadie está idealizado de más. Exactamente. Porque Sally John es el que creía en la guerra y puso el cuerpo para ir y defender lo que él consideraba que era correcto. Y King, siendo liberal y siendo pacifista, no lo pone en ridículo. No dice el boludo de Sally Jones yendo a la guerra. Sí, o ni lo culpa porque por gente como él la guerra fue posible, por ejemplo. Que sería un razonamiento bastante boludo, igual. Le dedica un espacio para contar no solo lo que pasó, sino cómo siguió viviendo después. Por eso también creo que Blind Willie es totalmente sobrante. Y está bueno que haya dedicado un espacio a recordar que esa gente se arruinó la vida y no solo los que murieron. O los que perdieron miembros, etcétera. Hay algo en la mente que se rompe. Se rompe. Sí. La guerra nunca termina, la guerra continúa en el día a día de estos veteranos. Sí, ¿cuánto valor se necesita para seguir viviendo después? Porque una cosa es la condecoración simbólica, pero ¿y después? Y no creo que pase porque él haya sido voluntario y no haya sido formado como otros militares. Yo creo que la cabeza humana, por más que la moldees y la hagas dura, en un momento la rompes La guerra y sale por algún lado. O sea, por cómo está tratada la temática en este libro, también veníamos evitando hacer este tipo de juicios sobre la guerra y lo que produce, pero hay que decirlo, la guerra es de un nivel de violencia inhumana que va mucho más allá de lo físico. Por eso es importante que exista este cuento en un compilado que te cuenta todo muy desde el costado. Igual, y me gusta la decisión que tomó, está narrado en el funeral de uno de los soldados que peleó con Sally John y está basado más que nada en recuerdos y en el trauma de lo que pasó. Es igual que en los otros cuentos una narrativa casi tangencial. Que era lo que nosotros temíamos cuando empezamos a leer este libro. Dijimos, van a ser todos cuentos en la trinchera. Hay una parte que dice algo así como que la gente no entendió la guerra y la guerra no es Apocalypse Now. Sí. Eso está muy bueno, como King mete una película tan emblemática de esa época, que representa esa época. Yo no tengo mucho conocimiento del tema. Sí he visto películas de guerra, no solo de Vietnam, sino en general. Me cuesta verlas, pero las veo. Igualmente siempre son obras de ficción. Pero creo que hay una sola película de guerra que funciona en todos los niveles y es Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Sí, que también es en Vietnam. Esa película es... que también es Vietnam. Esa película no se disculpa con nadie. Y es... pero desgarradora. Hay 3 personajes importantes en este cuento. Cada vez tenemos menos personajes. Cada vez nos vamos secando de protagonistas. Sí. Se vuelven más cortos también los cuentos a medida que avanzamos. El primero es el más largo. Hearts in Atlantis creo que son casi iguales. Y a partir de acá son todos mucho más cortitos. De hecho, el último es una suerte de epílogo. Exactamente. Tenemos a Sally John, como ya lo dijimos. Tenemos a
Tiefenbaker, que es el comandante general, el jefe del grupo que estuvo ahí desplegado en Vietnam. Y un gran personaje, que no sé cómo es en inglés, que es Mama San. Mama San. Es igual, porque en realidad está en el idioma original, Claro. que supongo es vietnamita. San es un sufijo que yo lo conozco asociado al japonés. Daniel San. Ponele. Bueno, Mama San lo que es una representación muy literal de los fantasmas de la guerra. Literalmente Sí. es un fantasma de la guerra de A mí me gusta bastante este recurso. Sí, porque va a lo fantasioso, pero es real. Y Estos es fantasmas silencioso. existen, este tipo de traumas existen, no, Sí. están ahí. Representa a una mujer que fue cruelmente asesinada en la guerra de forma innecesaria, Sí. un civil. Eso sí, uno va viendo a través de las representaciones de la guerra de Vietnam de cómo fue todo muy indiscriminado. No había códigos. Creo que se trata sobre eso este Mm. cuento en particular, porque además de ser innecesario y extremadamente violento, como vos decís, es parte de un brote psicótico en el grupo de soldados. Mm. Si no entendí mal, porque me costó bastante entender este cuento, sobre todo porque yo no tengo muy claro lo que son los rangos y las órdenes y, digamos, el léxico del militar, pero creo haber entendido que a partir de que matan a esta persona atravesándola con una lanza y volviéndose locos, uno de los soldados mata a otro de los soldados para frenarlo. Y esto es el resultado de una orden directa de un superior. Es lo que mencionaba él sobre los daños colaterales. O sea, son todos daños bastante directos más que colaterales, pero bueno, estos civiles que se vieron envueltos en un conflicto que son las verdaderas víctimas de la guerra. Sí, en la guerra va a sonar muy cliché lo que voy a decir, pero en la guerra no gana nadie nunca, excepto No, el que no. vendió las armas. Es lo que te... Y el que hizo los tratados políticos y cuestiones. Sí, mismo hoy tuve que hacer un mini research de qué es la guerra de Vietnam porque... Lo hicimos más que nada para no decir pavadas. Sí, porque nadie... Aunque no vamos a decir mucho, por lo menos no queríamos decir pavadas con lo poco que... Está bueno saber que la guerra de Vietnam no fue la guerra de Vietnam, sino la segunda guerra de Indochina. Mi nombre Sí, es sí. de la guerra de Vietnam es algo va más puesto por los estadounidenses, porque ellos fueron a Vietnam a romper las bolas como lo hacen siempre. Ujú. A ver, estamos hablando de una guerra que duró 10 años y ellos aparecieron en la mitad, pero ya estaban antes infiltrados y fueron a un lugar donde con el tiempo se fue sabiendo que iban a, entre grandes comillas, perder. Estaban mandando a sus militares a morir. Sí, en parte por esto que contabas es que, de nuevo, con el diario del lunes, esa generación quedó muy sentida. En este cuento, además, está ese cuestionamiento que mencionamos antes, que pone en contraste el valor del soldado en relación al activista. Y cómo la guerra es una situación que cambia las reglas del bien y el mal, en cierto modo. Quizás lo estoy expresando de una manera muy simplista, pero se empiezan a confundir estos términos. Y se ve mucho en el recuerdo que vuelve constantemente a Sally John, que es este asesinato, y los soldados contra los soldados. Y se vuelve también sobre algo que ya se había hablado antes, que es el punto de inflexión, cuando el comandante le pregunta a Sally John si sabe cuál es el precio de haber vendido el futuro, y es que nunca puedes dejar el pasado y que nunca puedes superarlo. Lo dice literalmente así. Esto nos lleva a la muerte de Sally John. Sí, creo que es una de las mejores descripciones. Esta secuencia es fabulosa y creo que rescata este cuento del olvido. Más allá de que los conceptos que se hablan y que se muestran a través de los recuerdos y el fantasma de Mama San son valiosos para la narrativa en general de Halcyon Atlantis, acá se destaca como pocos. No solo en este compilado, sino como cuento aislado. Viste que habías dicho que algunos de estos tenían más valor por separado y otros se caían si los sacabas de esta estructura de 5. Bueno, esto para mí separa a Why We Were in Vietnam de los demás. Tal vez lo pueda contar a través de la sensación que a mí me provocó en un principio, que es, explicado de una forma muy breve. Establezcamos primero que este cuento no está contado de manera lineal. No, va y vuelve. Va y viene al pasado, está mezclado con recuerdos, con el fantasma de algo que no está ahí, conversaciones, el regreso del funeral. El funeral está todo intercalado en un ida y vuelta constante. Y en determinado momento, cuando Sally John está en un embotellamiento, no me sale la palabra,
empiezan a caer objetos del cielo Sí. y empiezan a golpear a las personas que están, a los transeúntes, a caer sobre los autos. Objetos delirantes. Sí. No sé si te pasó, pero cuando yo leí esa secuencia, a medida que enumeraba objetos, trataba de encontrarle Sentido. sentido y trataba de englobarlos en la posibilidad de que hubiera habido un accidente de avión. Al principio pensé, podría ser posible si un avión, Sí, se abre y está caen las cosas. perdiendo el Hasta equipaje. que aparece un piano, claro. hasta que aparece un piano y creo que hay un horno de... Yo lo imaginaba más como, no sé, un estallido, no sé, explotó una cocina en un departamento y empiezan a caer objetos. Es medio raro, pero... Un departamento en cielo. Tuve un No, razamiento. que en un rascacielos pueden caer objetos y bueno, ves si está cayendo del cielo el departamento. Pero es raro también porque él está en la ruta. Yo lo pensé más como Ah, un claro, avión claro, o un claro. huracán mismo. Hmm, Vi mucho Twister, perdón. Porque una vaca caía. la naturaleza de esos objetos era imposible de agrupar en un conjunto coherente. Sí, y lo que te iba a decir de tratar de expresar esta situación desde la experiencia propia, en un momento sentí que King se estaba yendo a la banquina. Todo ahí, ¿eh? Pensé, ¿qué hacemos? Se va al ¿Qué pasto. hacemos? No. Y como vos decías, al no haber una estructura lineal Sí. de los sucesos, te lo deja ahí. Sí. Y creo que vuelve al velorio. No recuerdo bien a dónde vuelve, pero te deja muy abierto esta secuencia de objetos cayendo del cielo. Sí. Después nos enteramos, una vez que ya nos hicimos todas estas preguntas, yendo y viniendo, que esa secuencia representa la muerte de Sally John. Está teniendo un Está ataque al teniendo un corazón. paro. Mm. Y es muy inteligente la manera en que elige contarlo, porque nos está presentando a este personaje que carga con el peso del pasado, que está acá representado por estos objetos muy propios de la identidad y el consumismo y lo que es englobado el American Dream. Mm. Entonces, en el momento de la muerte, pareciera que Sally John se pregunta, ¿esto es lo que yo quería defender y a qué precio lo defendí? Yo lo sentí como un desastre natural, casi como un castillo de cartas que se cae. Y es muy distinto de cómo se nos suele contar la muerte de manera visual en las historias, no solamente en libros, sino también en el cine, etcétera, que es esa luz al final del túnel y ese camino pacífico hacia... Esto es totalmente Sí, diferente, es ver- una o originalidad. ver una película de tu vida. Sí, sí. Bueno, esto es como una versión de eso, pero muchísimo más crítica. Mm. Es de una originalidad y de cierto absurdo también que me parece destacable en este libro. Me gusta mucho la decisión que tomó. Hay un párrafo sobre el final que voy a leerlo porque es bastante literal y contundente. Ujú. Y es muy bello dentro de todo lo horrible que quiere contar. Este libro es muy bello, Sí. en general. Hay cierta belleza trágica en la nostalgia de lo que podría haber sido. Y el cierre, que podría ser un poco el cierre de Hearts in Atlantis, y después tenemos esta coda al final, que es un cuentito más. Sí, el epílogo. Dice lo siguiente. Así era como se terminaban en realidad las guerras, supuso Diefenbaker. No en mesas de negociación, sino en salas de cancerosos de los hospitales, en los restaurantes baratos, en los atascos de tráfico. Las guerras morían de manera fragmentaria, correspondiendo cada fragmento a un recuerdo, desvaneciéndose cada pérdida como el eco en las montañas. Al final, incluso la guerra enseñaba la bandera blanca. O eso esperaba Diefenbaker. Esperaba que al final, incluso, la guerra se rindiese. Está clarísimo. No puede ser más claro. Sí. La guerra va a seguir y se va como desarmando y cada uno va, en algún momento vas a caer. Sí. No, nunca vas a sobrevivir a la guerra. Sí, y también que no termina hasta que te mueras. En este país tenemos una guerra que tiene más víctimas Sí. posguerra que durante la guerra. Y es terrible eso. Sí, hay varios puntos, varios temas que se tocan en este libro desde un lugar muy humano que me hizo pensar más de una vez en la guerra de Malvinas, salvando las enormes distancias. Y es porque la manera que está eligiendo King para contar este cambio social es bastante universal. Está muy del lado de los sentimientos y no tanto del lado anecdótico.
Con lo cual creo que se puede aplicar a muchos eventos de la historia. Solo que ellos creo que lo siguen repitiendo. Sí, buen punto. Y bueno, pasamos al último relato. Sí, Heavenly Shades of Night are falling. Me mirás con cara de cómo será en español eso. Sí. Se ciernen ya las sombras de la noche. Ah, es muy lindo. Es muy hermoso. Ese es bello. Sí. También 1999. Sí, vamos al cierre de los otros dos personajes troncales de estos relatos. Como una continuación directa del anterior, nos encuentra en el funeral de Sally John, al que está asistiendo Bobby, una persona que alguna vez fue gran amigo de Sally John y se fue distanciando con el tiempo, pero también como parte de regresar a su hogar de la niñez, se presenta a rendirle homenaje. Y lo hace con la creencia de que Carol está muerta. Carol se ve envuelta hasta donde sabemos, en un grupo bastante extremista en contra de la guerra. Uh-huh. Y teóricamente ella muere en un incendio. Sí. Es lo que sabemos. Se entiende que los últimos dos activistas de este grupo terminan ahí. ¿Qué nos depara esta historia al final? Que Carol está viva. Sí. Se encuentra con Bobby, obviamente con otro nombre y con algunas secuelas de este incendio. Le cuenta quién es. Sí. Y cómo es su vida ahora. Y reflexionan sobre la vida, sobre Sally John y Ted Brautigam de hecho, es como que en el banco del parque. Ted los reúne o los convoca de alguna forma. El rol de Ted Brautigam en todo esto es cuestionable, por decirlo menos, porque pasa tan desapercibido, es tan poco necesario. Parece que sobra. Sí, la verdad que sí. O sea, por eso estaba evitando mencionarlo, porque sí. No quería hacerme cargo de que esto era parte del cuento. Acá reaparece el objeto que dijimos anteriormente, que es el guante de béisbol. El guante de béisbol, que lo tenía Willy, que vuelve a Sally John en esta lluvia de objetos. Esto sí. de lo discutible de cómo vuelve este guante, tal vez atrás de la fuerza de Ted, y que retorna a las ya envejecidas manos de Bobby. Sí. Junto con un fragmento de Lord of the Flies que Carol había garabateado. Que le había regalado a Peter Riley, y lo que está escrito en ese papel es la ecuación que mencionamos antes: el corazón más el signo de paz igual información. Sí, exactamente. Como un cierre prolijo de, bueno, las cosas están en su lugar, pero no a la vez. Sí, lo más rico de este epílogo es que nos enteramos que Carol en realidad vive, y no solo eso, sino que enfrentó y se hizo cargo de sus actos hasta el final. Sí. Eso es algo que le da mucho valor al personaje de Carol, sobre todo por lo que se venía cuestionando en los cuentos anteriores con respecto al rol del héroe en el contexto de la guerra. Y hay un cliché que no recurre King de decir, bueno, ahora continúa la historia de amor de estos dos noviecitos de la infancia. Que no. Llega a hacer esto y es un boludo, y no lo hace. Está todo fragmentado ya. Ya está todo muy roto, no son ellos. Sí, no son ellos. Eso es bastante importante. A mí me da la sensación de que este libro escapa bastante a los clichés. Y creo que por eso se diferencia también de otros relatos sobre la guerra o la generación de la guerra. Y el arco de Carol, que engloba también la ambigüedad de este cambio social, es el mejor logrado de los tres personajes. Sí, y ahí es cuando nos planteamos por qué no hay una historia de Carol. ¿Por qué está Blind Willy? Pero a la vez está en todas las historias. Sí. Y todas tienen que ver con ella. Porque tendrás de punta a punta la vida de Carol. No es que hay un bache como puede llegar a pasar con otros. Bobby, sabes muy por arriba quién es, cómo llega a ser carpintero. Sí. Y está casado con una fotógrafa. Hay cuestiones así, pero hay huecos mucho más grandes en el medio. Creo que Bobby es más un símbolo del germen que de lo que al final pasó. Y por eso también se lo trata en el momento en que él es relevante para la historia. Pero Carol es constantemente importante. Y aún así nos enteramos siempre por boca del otro qué fue lo que le pasó. Y nos enteramos mal. Sí. Porque nos quedamos con una creencia creo que los dos cuentos anteriores, cuando... Es más, creo que lo dicen en Blind Willy, que ella está muerta, que hay un artículo de diario donde se cuenta. Donde se cuenta el incendio en esa casucha. Y nos quedamos con una información que no es. No sé si lo hizo precisamente para darnos esta sorpresa al final. Y sí se siente como algo esperanzador
Saber que a pesar de todo, ella pudo perdonarse y pudo seguir tratando de hacer lo mejor posible, igual que Bobby al final del primer cuento en relación a su mamá. No sé, quizás fue por eso. Puede ser. Esos serían los 5 cuentos. Si querés, podemos hablar un poco sobre la película. Sí, una película que ya está mal parida desde el título. Sí. Hearts in Atlantis es una película que en realidad está basada... 100% mal titulada. Sí, está basada en Low Men in Yellow Coats. Ajá. Y hay unos vestigios del cierre, ponele, de Hearts in Atlantis, porque bueno, parte desde el presente, que sería 1999, entiendo yo, con Bobby Garfield grande, yendo al funeral de Sally Young. De Sally Young, y ahí te cuenta la historia. A ver, lo que creo que pasa en esta película es que quisieron hacer la gran Cuenta conmigo Sí. de Body, Mm. y no es el espíritu de la historia de Body en ningún momento. ¿Cómo no es el espíritu de historia de Body? Los niños no tienen las mismas cualidades que tienen los niños de The Body. Para mí... No la pueden hacer tan pintoresca. Sí, no, para mí tiene otros problemas. O sea, sí, eso es un problema y es que Body solo se puede hacer una vez. Quisieron hacer The Body 2. Sí, Eso eso es el problema mayor. Y después tiene una serie de otros problemas porque están tratando de sostener una película que, por cierto, no tiene nada que ver con la temática del compilado Hearts in Atlantis. Está aislando el primer cuento con toda la cuestión de Dark Tower reducida a un espionaje X, no sabemos muy bien. Y lo hace mal porque quiere aislar esa relación entre Bobby y Ted, pero no la cuenta. No. Al principio Ted está, eso es mi opinión personal, mal casteado porque es Anthony Hopkins y en ningún momento te genera ningún tipo de calidez, confianza, sensación paternal, nada. O sea, es una terapia absoluta y encima es un viejo medio creepy. Así que ya de por sí eso no funciona. No hay mucho desarrollo en esa relación entre el niño y el viejo. El niño es Anton Yelchin. Tampoco vemos tanto pobre. Ese chico murió de una manera muy Stephen Kingiana. Sí, se pegó un palo. No, estaba estacionando el auto. Esto igual lo leí un poco por encima, así que si está mal, después me pueden avisar. Pero hasta donde yo entiendo, estacionó el auto, se bajó, estaba abriendo el portón de la casa, el auto se le vino encima y lo aplastó. Ah, zarpado. Me olvidó que era tan muy Christine su muerte, pobre chico. Sí, tenía 25 años. Era jovencito. Era bastante joven. Y justo había actuado en esta película Green Room. En Green Room, que es un peliculón. La mejor película que salió ese año. Bueno, sí. Acá estaba como acá era un niño actor. Eso, siento que falla por ese lado. Quiere apoyarse en algo que no construye. Entonces en ningún momento nos vemos emocionalmente compenetrados en lo que está pasando y... No tiene sentido. Literalmente no tiene sentido. No, es una pérdida de tiempo. Más allá de que está filmada feo, o sea, tiene un montón de problemas en realidad. No la vean. No, la verdad que no. La verdad, lean el libro porque tampoco... No representa nada. No representa nada. No. Tal cual. Se está hablando ahora de... No tiene razón de ser. Siempre se habla de proyectos cinematográficos de que alguien quiere hacer Hearts in Atlantis. O sea, Basta. La novela, el segundo cuento. No el primero así nomás. Bueno, el segundo cuento... ¿quieren hacer todo Hearts in Atlantis? No, o quieren Hearts in hacer Atlantis? Hearts in Atlantis. El cuento. Eso yo creo que si lo agarra una persona digna podría funcionar genial porque es muy independiente de los demás y es redondo. A diferencia del primero que me parece una pésima idea separarlo, cuando es en realidad el puntapié. O sea, te trae como un montón de decisiones mal tomadas y encima le pusieron Hearts in Atlantis. Sí, no sé por qué. No sé por qué. No tiene sentido porque tampoco se explica qué significa Corazones en la Atlántida. Es que Hearts in Atlantis es sobre lo que pasa la en el guerra 66, y si no es sobre la guerra la película, entonces no entiendo qué tiene que ver. Está como que tomaron los personajes y los quisieron llevar a contar otra cosa más universal y aplicable a absolutamente todo, como la niñez. O sea, insisto, y no funcionó. Cuenta conmigo 2. Quisieron hacer eso. Pero sin nada de lo que tiene Cuenta conmigo. Bueno, no vean la película. No la vean. No inviertan su tiempo que vale muchísimo y es mejor invertirlo en si quieren ver a Anthony Hopkins, vean Silencio Inocentes y se hacen un gran favor. Quería hacer una mención a
a otro libro de King Ujú. que no lo leí, voy a ser sincero, pero que es Hearts in Suspension. Hablábamos un poco de esta culpa o falta de compromiso de su generación. Y cuando se cumplieron los 50 años del ingreso de Stephen King a la Universidad de Maine, que fue en 1966, o sea, King, Dijo que es ficción igual. sí, obviamente es ficción, pero tal vez se siente un poco responsable de haber escrito algo a través de la ficción y no de lo personal. Entonces, esta publicación de la universidad, además de ser una reimpresión del cuento de Hearts in Atlantis, hay como un ensayo donde trata de contar sus experiencias en la universidad, pero siendo él el protagonista. O sea, Ujú. sacar la ficción de lado y decir, bueno, esta fue mi realidad, y eso unirlo a relatos de otros compañeros para tal vez querer cerrar este círculo de postura que se tomó o no se tomó en su momento. Bueno, esto también está acompañado de fotografías y cuestiones. Ujú. Nada, con un auto homenaje de King en su ingreso a la universidad que la terminó y no fue a la guerra. Bien. Sí, cierra no solamente Hearts in Atlantis, sino que cierra este recorrido por los compilados de cuentos cortos de Stephen King. Ya lo sabrán o lo dedujeron, pero no recorrimos todos. Pero la Igual que mayoría. una parte importante. Hmm. Igual que con las novelas, que fue nuestra primera temporada. Pero bueno, vamos a seguir adelante y ya llegaremos a los a los que no quedaron seleccionados. Bueno, es un recorte, está bien, es lo que uno quiere. Si tienen quejas, el recorte lo hice yo. Así que dirijan su ira hacia mí y yo la aceptaré. Como saben, o sea, no tratamos de destacar lo mejor de King y llenarlo de flores porque No, hay una total subjetividad en la selección de libros y a veces tiene que ver con cuáles tengo o cuáles ya leí, porque no tengo tiempo para leer todos de cero, y también un poco a juicio personal, Sí. abarcar todas las épocas y movernos por géneros, un montón de cuestiones. Pero somos libres de los cuentos y novelas cortas, aunque Aunque tenemos planeado un epílogo. sí, ese haremos como hicimos con la temporada anterior, un cierre Un meta episodio. repasando y haciendo nuestros famosos rankings de mejores cuentos. Sí, vamos a hablar sobre todos los episodios de Meow and Main que formaron parte de esta temporada porque nos gusta el autobombo. Sí. Así que bueno, pueden aprovechar si quieren y hacernos preguntas o algo. No solemos hacerlo, pero están las redes sociales para eso. Ujú. Estamos- Quiero hacer un comentario ahora que Sí. sacaste el tema. Hasta este momento, y con esto no quiero darles pie para hacer lo contrario, todos los comentarios que hemos recibido de oyentes de Meow and Main fueron todos, pero de un amor total. Y de mi lado les quiero agradecer por no ser como el resto de internet que usa el anonimato para hacer un ciberbullying, sino para comunicar que algo les gustó, que se sintieron comprendidos, que lo disfrutaron, y eso es algo muy lindo en este mar de caca que es internet. Así que gracias por sus comentarios, todos son muy valiosos y nos alegran el día. Y por compartir también los Ujú. episodios y recomendarnos, que vemos que lo hacen seguido. Yo quiero cerrar este capítulo y la temporada aprovechando para decir que todos los tiempos muertos entre episodios pueden ser usados para leer. Esto fue Medianoche en Main, capítulo 22, que están escuchando probablemente en martesataca.com.ar o tal vez en iTunes o tal vez en iVoox o alguien les pasó un MP3 pirata. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía y que tengan buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.